Ya son las 9:05 de la mañana y a esta hora tenemos que trasladar nuestra señal hasta Galicia, España, porque está por Muy allá buenos Jorge días, Barreiro. Buenos días, buenas tardes por muy allá. buenos días. Sí, buenas tardes. Aquí son las 4:05 de la tarde, con un frío que, ay, qué rico. Me podrá llevar esto para Panamá. Traiga lo que hace falta. Sí, gracias, Radio Escucha. Gracias a ustedes, pues estamos por acá. Apoyo siempre a los clientes que creen un poquito en nuestros humildes conocimientos. Estamos transmitiendo desde Galicia, específicamente de la casa donde nací, en Loureiro. Así es que, bueno, vamos a compartir hoy. Como siempre les recomiendo, este es un programa que no está diseñado para vender, este es un programa que está hecho para ofrecer ningún tipo de seguro ni nada, sino para dar a usted esa capacidad de discernir al momento mágico de escoger un seguro, la póliza que tú necesitas y no la que un corredor te quiere vender. Escríbenos a elabcseguro@gmail.com. Nos puedes chatear a la línea caliente 62429672 o puedes hacerlo a cabina, a Flor, a Melissa o al suscrito, su servidor, al 6676-2971. Hoy nuestro pensamiento es: si tu fe es grande, no hay oscuridad que te detenga. Entonces, como siempre digo, y gracias a ustedes estamos aquí, ustedes allá en cabina se han dado cuenta que el guión cambió 2 veces del domingo a hoy, porque recibí por situaciones, me imagino que ha sido experiencia que han tenido los clientes, algunos comentarios que creo que es importante que iniciemos por esta, digamos, intención de escucha y la póliza de incendio. Hubo unos dos personas, una experiencia que tuvieron, que escribieron. Vamos a ir con el tema automóvil. Vamos a tratar esto, o sea, todo nos hacer, pero realmente vamos a tratar de completar Señor Jorge, ¿me el escucha? tema con las Bueno, vamos a, ¿Es el sí, internet de él asuntos. o es el nuestro? Vamos a comenzar en 100. Sí, Si dígame, puede apagar ¿nos la escucha? cámara, sí, sí puede apagar es la cámara para que se le escuche mejor. Ahora sí, creo que ya. Ahora sí. Perfecto. Ya la apagué la Perfecto. cámara. Sí, Ahora sí, la sí. señal está un poquito. Perfecto. Adelante. Perfecto. Te decía, vamos a tocar el tema de incendio y la póliza CAR. o Vamos a tocar el tema de incendio y la póliza CAR, toda vez que pareciera que hubo una situación que le dio a un tipo de controversia a varias personas. Primero, debo explicarles muy sencillamente, la póliza de incendio es para obras que están terminadas, ¿ok? Tú lo puedes asegurar o no debes, porque existe un endoso que no se usa, pero que existe. Tú aseguras incendio cuando la estructura está lista. Vas a comprar un apartamento, el apartamento te lo entregan. En ese momento que ya el apartamento lo financiaste o es tuyo, tú le contratas una póliza de incendio. ¿Cuál es la diferencia con el CAR? CAR significa Contractor All Risk. Gracias. Ya estamos para propaganda. Dele, Melissa, pues, a quien nos permite llegar a sus hogares. Escuchas el ABC de Seguros. El arquitecto Jorge Barreiro, experto en el tema, te aconseja, explica y guía en el manejo de tus seguros. En Panamá en directo. Continuando con el tema, les vuelvo a hacer hincapié en que la póliza de incendio está diseñada para construcciones que ya están terminadas, ya están ocupadas y la vas a usar. Como les decía, compras un apartamento, del momento que ya el apartamento lo financiaste, es tuyo, está en hipoteca o lo que sea, tú le contratas una póliza de incendio. La póliza CAR, que significa Contractor All Risk o todo riesgo de contratista, es una póliza diseñada para etapa anterior, es la erección o la construcción de la obra. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo sencillo para que podamos ver las diferencias más importantes.
Imaginémonos que se va a construir una galera, un warehouse o algún tipo de edificación. Del momento que esa obra va a iniciar, se da unas situaciones en que los contratistas, si es una empresa privada, un promotor, le pide al banco un préstamo interino. El préstamo interino es el que el banco te da para que tú construyas algo. ¿Ok? Ese préstamo interino que el banco aprueba para que se construya la galera, una galera, exige por parte del banco hacia el cliente una póliza CAR y también fianza, pero hoy no vamos a hablar de fianza, sino de CAR, Contractor or Risk. La póliza CAR va a cubrir entonces el desarrollo de la obra desde el día 1 hasta el día que se termina. Y va cubriendo todo lo que se va construyendo bajo una póliza, reitero, que se llama CAR, C-A-R. No es carro en inglés, no vayan a traducir, es C-A-R. Esa póliza, ¿qué cubre? Bueno, tiene coberturas, voy a mencionar las letras, porque son coberturas A, B, C, D, E, F, y existen en la póliza CAR una cantidad importante de endosos adicionales. Vamos a ver hoy solamente la parte más básica para poder compararla con una póliza de incendio. Y ojo, como les decía, estamos en una galera que hoy empezamos a construirla. Entonces, hoy inicia la cobertura de una póliza CAR, Contractors All Risk. Esa póliza que va a cubrir o que ampara la cobertura A, que se denomina o se llama cobertura de daño material, y que eso prácticamente cubre cualquier cosa que le pase a la obra que no te ha excluido. O sea, se cae un muro, roban, etcétera. Todo eso lo cubre la cobertura A. Imagínense que una obra se está erigiendo el warehouse, la bodega, y de repente se cae una bodega o se cae, se cae una pared, se cae una columna, que no sean hechos que están en una exclusión, se caen, cosas que pasan, ¿no? Eso estaría cubierto por la cobertura A. Se roban el material, etcétera, etcétera. Esa es la cobertura A que se llama o se denomina daños materiales. Luego tiene la cobertura B, B de bueno, y esa cobertura se relaciona a todo lo que sea terremoto, ¿verdad? Temblor, erupción volcánica, etcétera, etcétera. Si es ahora, en un periodo de su construcción, el área tiene un temblor, terremoto, una erupción volcánica, y la obra se destruye, estaría cubierta bajo el CAR, bajo la cobertura B, B de bueno. Además tiene la cobertura C, que la cobertura C es esa cobertura que se relaciona a todo lo que sea inundación, levantamiento, digamos, de las aguas que están en la calle, que se llama inundación, agua de abajo para arriba, decimos en una jerga de la calle, vendaval, huracán, todo lo que es agua, todo lo que es vientos, tormentas, estarían bajo la cobertura C. Otra vez utilizando el ejemplo, estás construyendo esta bodega, viene un ciclón, viene un tornado, viene un vendaval, un elemento del viento que despoja la bodega, destruye toda la estructura de techo y la vuelca, la vuela, la lanza, la rompe, estaría cubierta por la cobertura C. Adicionalmente, está una cobertura de D de dedo, que esta cobertura se llama de mantenimiento. Ojo, esta cobertura aplica si el contrato de construcción entre el contratista y el promotor tiene en ese contrato la cláusula de mantenimiento. ¿Qué significa? Que una vez el contratista terminó la obra, él tiene que regresar a la obra a hacer algún tipo de mantenimiento. Bueno, en ese que regresa a la obra, si él daña las estructuras originales que él construyó haciendo el mantenimiento, estaría cubierto por esa póliza de mantenimiento. ¿Okay? Luego tenemos dos coberturas, E y F, que son las coberturas denominadas de responsabilidad civil, que son la E cuando la obra le causa daños a propiedad ajena, y luego la cobertura F, que es cuando
la misma obra le causa lesiones a terceros. ¿Qué significa eso de que una obra causa daño a terceros? Imagínense que estamos construyendo esta bodega y cuando estamos en el techo, soldando las vigas o lo que sea, alguna herramienta del contratista o algún elemento del viento cae por el viento o cualquier tipo de situación que sea responsabilidad de la misma construcción porque está construyendo y destruye propiedad ajena, un vecino, o le cae esa parte del edificio que se soltó a una persona y la lesiona, todo eso estaría cubierto bajo estas coberturas de responsabilidad civil, que son las coberturas F y G. Y luego una cobertura, que son de las principales y las básicas, porque hay otras muchas más, que es la cobertura G, que es de G de gato, que es una cobertura de remoción de escombros que tiene una definición muy parecida a lo que es el incendio. Vamos a darle entonces nuestro mensaje a quien nos permite llegar a sus hogares. Escuchas el ABC de Seguros en Panamá en directo. Entonces, le reitero la última cobertura, la G de gato, que es la que cubre remoción de escombros, que es una cobertura que aplica después de. Estas coberturas que les mencioné, es importante resaltar lo siguiente. La póliza de CAR, su suma asegurada, y reitero, en la póliza de CAR, su suma asegurada tiene que ser exactamente igual al 100% del contrato. Si a mí me contrata un cliente para que yo le construya la galera y yo hago un contrato de construcción que tiene los términos de esa contratación, entre ellos la vigencia y el monto del contrato, esas tareas que yo he sido contratado para ejecutar, ese contrato que tiene un valor, ese monto tiene que ser exactamente al 100% igual a la suma asegurada de la póliza CAR. No puede ser por menos ni el 80, ahí no inventemos nada de eso porque aquí aplica es el 100%. Esas en las coberturas que son para asegurar la obra. ¿Ok? ¿Cuáles son las coberturas que aseguran la obra? La A, la B y la C. Que son las coberturas que son de los daños que la obra puede sufrir, como les mencioné, daños, la A que es daño material, terremoto, vendaval, inundación, etc. La de mantenimiento muchas veces se pone la misma suma, es lo usual, pero pudiese darse a una situación inferior. Eso no incide realmente en la tasa ni en la prima, por lo cual yo siempre he considerado que debería ser la misma suma que la suma dice A, B y C, toda vez que tú estás amparando los daños que al regresar a la obra por un tema de mantenimiento le puedas causar a la obra original que tú construiste. Propiedad ajena y lesiones corporales sí son límites apartes. Usualmente se contratan bajo un tema de LUC, límite único combinado, donde tú dices, bueno, dame $1.000.000 y con eso cubro todo con un máximo, etcétera. O puede ser por separado. Todo depende de cómo es el tema, ¿no? Y luego tienes remoción de escombros, que muchas veces también establece en base a un porcentaje, 5% del valor de la obra. ¿Qué es bien importante aquí? Porque me ha tocado ver, y creo que fue una de las consultas que me hicieron, si tu contrato es un contrato para construir la galera que firmaste por 2 millones, que incluye construir tu trabajo por 2 millones, la galera, el CAR está obligadamente a hacer por esos 2 millones. No puedes hacerlo por menos ni por más. No, que voy a dejar por fuera la parte de electricidad. No, el CAR es obligatorio que su suma asegurada sea igual a la suma del valor o el monto del valor del contrato que tú suscribiste. Si no, puedes caer en algún tipo de penalidad. Esto es la póliza CAR. Entonces, la diferencia más importante con la de incendio es que esta, y vamos a tomar ejemplo la galera, empezó la construcción en enero, empezó el CAR en enero. Esa galera se termina, por ejemplo, en el mes de diciembre. Toma un año hacerla. Al momento que la galera pasa
se entrega a trazar de que hay un permiso de ocupación a quien es el dueño de la obra, la póliza CAR cesa. Automáticamente la póliza CAR termina cuando hay un acta de entrega. Terminó. Y en ese momento, entonces, se da inicio a la emisión de una póliza de incendio. Y la póliza de incendio, como ya les hemos explicado varias veces en el pasado, se tiene que establecer obligatoriamente sobre la base del 80% del valor real. Ahí no entra terreno, no entra demanda comercial, no entra costo de adquisición, no entra tasa, no entra cuánto tú abonaste en el down payment. La póliza de incendio no le interesa ninguno de esos conceptos que yo acabo de enunciar. Debe ser siempre el 80% del valor real. Y volvemos a explicar que el valor real es el valor de reposición, de reconstrucción de un bien menos su depreciación. Y vamos a usar el ejemplo de la galera para que veamos el orden de ideas, ¿no? Reitero, yo había firmado en enero un contrato de construcción por 2 millones para entregar la galera totalmente lista. La suma asegurada del CAR entonces debió haber sido y debe ser por los 2 millones. Básicamente las coberturas de la obra como es la A, la B y la C. Entregada la obra, el CAR cesa, termina, finaliza y se contrata una póliza de incendio que va a tener incendio, inundación, terremoto, vendaval, etcétera, como hemos mencionado en el pasado. Y fíjense aquí las diferencias ahora en las sumas aseguradas. En el CAR es el 100% de tu contrato. En la póliza de incendio es el 80% de valor real. Y reitero, el valor real es el valor de reposición menos su depreciación. Y el valor de reposición o reconstrucción es lo que hoy, bueno, hoy es el día que va a emitir la póliza de incendio, es lo que hoy cuesta reemplazar, reponer o reconstruir un bien por otro igual o similar. Tomando este ejemplo nuevamente, mi CAR fue por 2 millones, que ese fue el valor con el que yo construí la galera. Cuando se hace la póliza de incendio, que te dice que es el 80% del valor real, tú dices, ok, valor real es lo que cuesta hacerlo hoy nuevo menos la depreciación. Pero es que el edificio está recién construido. Entonces, ¿qué te dice la definición? Que es el 80% del valor real. Y el real es el valor de reconstrucción. Y el real es el de reconstrucción menos la depreciación. Tomando ese hilo de ideas, hoy día, ¿cuánto cuesta reconstruir esa galera? Bueno, los 2 millones porque acaba de ser entregada. Ese es el valor de hacerla, que ya lo conocen porque viene del CAR. Y es el valor real al 80. O sea, tienes que depreciar para que el valor de reposición, cuando lo deprecia, se convierte en el valor real. Pero ¿qué sucede en este caso? La depreciación, ¿cuánto es? Cero. Entonces, si el valor de reemplazo o reconstrucción le quita cero, o sea, no le quita nada, te va a dar lo mismo que valor real. Y en ese momento, te dice que puede ser no menos, porque la póliza de incendio es muy taxativa y muy estricta en obligar a que tú te asegures por el 80% de valor real como mínimo. Yo siempre he recomendado el 100% de valor real. Y reiteramos el análisis. 2 millones fue hacerlo nuevo, no tiene depreciación, o sea que es lo mismo que real. Entonces yo puedo hacer la póliza de incendio en ese momento bajo dos sumas. O el 80% de 2 millones, que será 1.600.000, o por los 2 millones. La póliza, insisto y reitero, te sanciona si no lo hace como mínimo por el 80%. Entonces tú puedes hacerla por 1.600.000 o por 2 millones. Yo siempre recomiendo que se haga por el 100%, porque al tú poner el 80 en una pérdida total, ya tú estás asumiendo bajo tu bolsillo ese 20% de pérdida porque no lo aseguraste. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale que el 80 y no el 100? Bueno, les he explicado en algún momento
cuando explicamos la póliza de incendio, que estudios en el pasado de muchos casos que habían sido pérdida total habían causado un análisis matemático casi perfecto en que tú agarrabas lo que quedaba después de un incendio total y lo comparabas con lo que la obra costaba antes y casi matemáticamente siempre quedaba un 20% de la estructura original de pie. Llámese columna, llámese zapata, fundaciones, algunas veces hay un criterio que es un incendio considerado pérdida total, aún queda el 20% en pie, no se obligará al cliente a contratar el 100%. Pasemos entonces a nuestros patrocinadores, el mensaje final y luego la despedida. ¿Cómo es mi relación con mis seguros? El arquitecto Jorge Barreiro, experto en el tema, te aconseja, explica y guía en el manejo de tus seguros. Escuchas el ABC de Seguros en Panamá en directo. Gracias a Directo Seguros, tu respuesta ágil y acertada en seguros. Fíjense, me acaban de chatear aquí. Esta persona como que ha entendido perfectamente el concepto de depreciación. Me dice, la depreciación es lo que pierde un bien por el uso. Así es, Gabriel. Entonces, él me dice que una póliza CAR, que tiene total sentido, y es así, o sea, no es que él dice, es así, si yo tengo una pérdida en una póliza CAR, no me pueden aplicar depreciación. No es que no te puedan, es que la obra es nueva. ¿Me explico? Lo que te van a aplicar es un deducible. Lo que te van a aplicar es que el costo de la reparación o el reemplazo sea el costo usual y acostumbrado al mercado. Pero efectivamente, Gabriel, no te pueden aplicar depreciación en una pérdida o una póliza CAR porque los valores que tú estás asegurando son al 100% de lo que cuesta reconstruirlo. Entonces, ese es el concepto y eso no implica depreciación. No así en la de incendio, que al ser una póliza sobre el valor real, siempre te va a aplicar depreciación en la pérdida. Y la depreciación en incendios se maneja bajo conceptos de uso, expectativa de vida útil con respecto al uso y lo que se espera que el bien todavía funcione. Hay unos números muy sencillos que dicen que los bienes de uso residencial se deprecian o sea, puede ser menos, 1% anual. Todo depende de la calidad y el estado de la obra. Tú puedes tener una casa, si tienes muchos chiquillos, tú la ves adentro toda pintada, fea, y otra que sea de, por ejemplo, unos solteros o una persona soltera, debería estar más conservada. Digo, ejemplo, no es así siempre. Lo que me refiero es que la depreciación siempre va muy de la mano con el grado de mantenimiento de la obra. Cuando la obra es de uso comercial, hay varias. Oficina puede subir a 2%, pero siempre va ligado al grado de mantenimiento que recibe la obra, ¿no? Por ejemplo, industrias, la depreciación puede subir al 3% porque son bienes que están más sujetos al tema del deterioro por uso. ¿Okay? Entonces, básicamente es importante. Y ahí, Gabriel, te doy la razón, estás clarito, como dice el otro, que en la póliza CAR no debería aplicarse depreciación porque son pólizas hechas en un periodo de construcción donde el valor asegurado es el valor de exactamente lo que cuesta hacer un bien en ese momento, por lo cual no debería aplicar la depreciación. Y no así en la póliza de incendio. El otro tema es que la póliza de CAR no se renueva. Tú la inicias con la obra y finiquita con la entrega de la obra. La póliza de incendio se va renovando en el tiempo. Bueno, como vieron, no pudimos tocar para nada el tema de automóvil. Ya exploraremos si seguimos o vamos con la estrategia que tenemos de varias pólizas diferentes en el año. Pero lo importante es darle las gracias a ustedes porque ustedes nutren y hacen que este programa siempre sea actualizado en base a lo que ustedes necesitan y quieren escuchar. Como siempre, nos despedimos. Nuestro lema de guerra, nunca temas, solo ten fe. Haz tu parte y el resto, Melissa, se lo dejamos al de arriba, Papá Dios y la Virgen. Muchas bendiciones, saludos frescos
temperatura de 10 grados desde Galicia, Loureiro, Forcarey, mi casa que me vio nacer, de España hasta el trópico caliente de la gente querida en Panamá. Saludos y bendiciones y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. La cita directo. Información sobre bienestar y consejos para tener una vida saludable.